Buenas tardes, señor Damaris. En esta ocasión le venimos a exponer sobre la literatura del barroco y sobre la literatura de la ilustración. En la continuación va a empezar a exponer mi compañera Jamie Mariana. La literatura del barroco o literatura barroca es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en España. Se caracterizaba por la ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A diferencia del Renacimiento, el barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira y la fugacidad de los hechos humanos plasmados en un estilo suntuoso y recargado. Temas principales. Número uno, el desengaño. Reflejo de la desilusión con la vida y la naturaleza humana. Número dos, la fugación de la vida. Son conceptos centrales. Número tres, la muerte y la religión. Preocupación por lo espiritual y lo trascendental. Número cuatro, crítica social y política. Reflexión sobre la sociedad y la crítica a las estructuras políticas. Número 5. Contraste entre lo ideal y lo real. Uso de contraste para explorar la existencia. Géneros literarios. Número uno, poesía. Predomina los sonetos con autores. Número dos, el teatro. Obras gramaticales de autores como Pedro Calderón de la Barca. Número 3, prosa. Novelas picarescas que muestran la vida desde el punto de vista. Número 4, comedia. La comedia de la capa y espada de autores como Lo- López de Vega. Número 5, tragedias. Las tragedias son menos frecuentes que las comedias. Los autores representativos de la literatura del barroco. La literatura del barroco se manifestó en diferentes maneras, desde el eufismo de los poetas ingleses y el preciosismo en Francia, el marinismo en Italia, la primera y la segunda escuela de Silesia en Alemania y el conceptismo y culteranismo en España. Entre los escritores barrocos están el español Luis Góngora. Luis Góngora fue conocido por su estilo culterano o gongorismo, caracterizado por su complejidad y sus metáforas. Luis de Góngora es el poeta más original e influyente de todo el siglo de oro español. Su obra poética rompe moldes e inauguró un nuevo lenguaje cuya virtualidad, aún insuperable, sigue marcando rumbos en la poesía contemporánea. Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, destacado por su estilo conceptista que busca la agudez y el ingenio en el lenguaje. Francisco de Quevedo, lo más original de la obra literaria, radica en su estilo, vinculado al conceptismo barroco. Pedro Calderón de la Barca, autor de La vida es sueño y una de las obras más emblemáticas del teatro barroco. Don Pedro Calderón de la Barca es el más representativo autor teatral de su época. Su vida se desarrolla en pleno siglo XVIII. Su estilo es genuinamente barroco. En ellas aparece una rica galería de personajes representativos de su tiempo y de su condición social, todos los cuales tienen en común los tres temas del teatro barroco español: el amor, la religión y el honor. Algunos, algunos otros poetas españoles son Sor Juana de Nardo de Valbuena y Miguel de Cervantes Saavedra. Otros poetas catalanes son Francesc Fontanella, Francesc Vicent García y Josep Romaguera. Otros poetas portugueses son Antonio Vieira, Gregorio de Matos y Francisco Rodríguez Lobo. Otros poetas ingleses son
los poetas metafóricos John Donne, George Herbert, Andrew Marvell y Henry Van Gogh. Y los últimos o algunos de los poetas alemanes son Andrea Gropius y Angelus Silesius. En este momento les hablaré un poco de la literatura de la Ilustración. Un viaje hacia la luz de la razón. La Ilustración o siglo de las luces fue un movimiento intelectual y filosófico del siglo XVIII en Europa, centrado en la razón, la ciencia y el progreso, oponiéndose a la superstición, ignorancia y la tiranía. Contexto histórico, transformaciones sociales y políticas, declive de las monarquías absolutas y ascenso de burguesía, avances científicos y filosóficos, influencias de Isaac Newton y John Locke. Algunas de las características principales de la literatura de la Ilustración son el racionalismo, la razón como herramienta para comprender y mejorar el mundo, el empirismo, conocimiento basado en la experiencia y observación, rechazando ideas dogmáticas, el progreso, creencia en el avance indefinido de la humanidad a través de la educación y de la ciencia, libertad, valoración de la libertad de pensamiento, expresión, religión y igualdades de derechos, progreso y modernización, creencia en el progreso humano a través del conocimiento y la ciencia, educación, importancia de la educación y la disfunción de conocimientos para mejorar la educación. Temáticas comunes. Crítica social. Los escritores ilustrados de la autoridad de monarquía y la iglesia buscan desenmascarar la injusticia y la corrupción en las instituciones establecidas. Derechos humanos. Defendieron fermamente la igualdad y la libertad de derechos individuales, sentando las bases para futuras democracias. Optimismo. Imagina sociedades ideales registradas por la razón y la justicia, aspirando a un mundo mejor fundamentado en los principios racionales y científicos. Géneros literarios. Ensayo, utilizado para exponer y difundir ideas políticas. Ejemplo notable es Ensayo sobre el entendimiento humano, de John Locke, que analiza la naturaleza, conocimiento y la mente humana. Novela didáctica. Obras literarias con propósitos educativos y morales. Caridad, de Voltaire, es un ejemplo, una sátira de crítica del optimismo ciego y aboga por una visión más programática y crítica de la vida. Teatro, producciones teatrales con mensajes críticos y educativos, como el matrimonio del Figaro y Beaumarchais, que aborda temas de justicia social y crítica de las injusticias del sistema feudal. Autores destacados. Voltaire, reconocido por su crítica de la intolerancia y el fanatismo religioso. Voltaire es un autor caíde en una obra de satiriza de las ideas óptimas de su tiempo y promueve la racionalidad y el pensamiento crítico. Jean-Jacques Rousseau, escritor del Contrato Social y Emilio, fue a la vez un escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Aunque fue denominado ilustrado, presentó fuertes contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración, ganándose, por ejemplo, la feroz inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los principales escritores del prerromanticismo.
Denis Diderot, editor de la enciclopedia, un ambicioso compendio de conocimiento que buscaba reunir y sistematizar el saber humano, promoviendo la educación y el pensamiento crítico como herramientas para el progreso. Jonathan Swift fue un escritor satírico irlandés. Su obra más conocida, Los viajes de Gulliver, es una crítica mordaz de la sociedad humana, en un escrito tan característico que se ha denominado swiftiano. Montesquieu, autor del Espíritu de las Leyes, un tratado que argumentó a favor de la separación de poderes y en el gobierno como medio para prevenir la tiranía y asegurar la libertad y justicia de la sociedad. Muchas gracias.